aquí por Radio Realpolitik. La sexta temporada precisamente de Ni Más Ni Menos. Antes estábamos los sábados siempre de 9 a 11, luego cambiamos de 10 a 11 y ahora con nuevo día y horario, porque a partir de hoy, de esta emisión, debutamos los viernes, en el regreso de los viernes, radialmente hablando, por decirlo de alguna manera. Vamos a estar todos los viernes, como les decía, de 19 a 20. Ahora voy a estar acompañado allá en los estudios centrales, en la ciudad de La Plata, por Vicky Victoria Lamas, que va a ser quien haga la operación y todo lo que tenga que ver con la magia para poder llegar a ustedes de la mejor manera, del mejor modo posible, precisamente. Yo, como siempre, desde Buenos Aires, Argentina, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uniendo este puente comunicacional entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal de la República Argentina, y también la capital de la provincia más grande de nuestro país, que es la bonita ciudad de las Diagonales, la ciudad de La Plata. El agradecimiento, por suerte, también, como siempre, para el creador del Grupo Realpolitik, de todo lo que tenga que ver con Radio Realpolitik, la agencia Realpolitik, también Realpolitik Televisión, así que a mi hermano de la vida, colega Santiago Sautel, gracias, como siempre, por comprender muchas cosas, sobre todo lo que tenga que ver con mi agitada agenda, gracias a Dios, por supuesto. Uno es un agradecido de la vida, pero bueno, no es tan fácil, no fue tan fácil ubicar precisamente día, horario y demás para poder compartir una nueva temporada junto a ustedes, aquí por Radio Realpolitik para el mundo. Me contó un pajarito que vamos a tener en nuevos estudios centrales, por más que yo lo haga desde aquí, así que seguramente el resto de mis colegas que forman parte de la programación van a tener el gusto de pasarse dentro de un tiempito en plena temporada a unos nuevos estudios, que ya no es lindo los estudios que se tiene hoy por hoy, claro está, en los estudios centrales, digo, donde está precisamente todo lo que tenga que ver con Victoria, pero hay que decir también que pareciera que va a ser aún mejor todavía. Bueno, yo en algún momento voy a poder también conocerlo y disfrutarlo, pero insisto, por un tema de la agenda, sabrán disculpar ustedes, tengo que hacerlo de este modo, de esta manera, aquí desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy vamos a tener a nuestros invitados, vamos a estar primero con Jorge Enríquez, luego va a ser el turno de Eugenio Marí, así que vamos a estar con todos ellos. Pero antes, claro, el comentario del día, ¿no? Cuando venía para acá, que tenía que preparar el programa, debutar en esta temporada, precisamente, pensaba cómo habrá quedado el país o cómo estaba el país, cuál era el diagnóstico del país cuando finalicé la temporada anterior. ¿Cómo era el diagnóstico del país cuando comencé la temporada anterior? Y así sucesivamente, en un recorrido de un pequeño revisionismo hacia atrás, lo propio con si está la sexta, y hablé de la quinta, bueno, de la cuarta temporada, de la tercera, y así sucesivamente. Porque recuerdo que en el 2019 les he comentado lo que para mí iba a pasar con la vuelta precisamente al poder, al sillón de Rivadavia, de la fórmula, en este caso, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Claro que la algarabía de quienes lo votaron era mayúscula, porque hasta ese momento el problema era Macri. No es que Macri no tuvo problemas, indudablemente se ha equivocado de más, sobre todo en el tercer y cuarto año de su propio mandato. La mesa chica de Mauricio Macri se ha equivocado de una manera grandilocuente que creo que hasta él mismo hoy está arrepentido. Arrepentido de no haber tomado otras decisiones en aquel momento, claro está. Lo que digo es, el tema es lo que prosigue. Aquellos festejos del 2019, ¿en qué quedaron? Aquellos cánticos contra Macri, ¿en qué quedaron? Aquella heladera llena que iba a llegarte a vos durante estos tiempos, ¿en qué quedó? Aquellos que repetían que la patria estaba en peligro, con un dólar de 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico, que es a lo que llegó con el último día de la gestión de Mauricio Macri. Imagínense ahora que el dólar, por el momento, reitero,
y tan solo por el momento, está en casi 500 pesos argentinos. Si la patria estaba en peligro con 50, te pregunto a vos, ¿cómo está la patria entonces? Con 10 veces más aquel valor. Porque lo que sube no es el dólar, lo que baja es el peso argentino. Repetimos, subió el dólar, bajó el dólar, no, lo que baja es el precio, se deprecia, mejor dicho, ahí lo digo bien, el peso argentino, la moneda argentina. Era una patria en peligro hace un tiempo, cuando la inflación era, y hoy hay que decirlo de este modo, parece mentira y parece ficción, pero hay que decirlo de esta manera. Tener un 54% como tuvo Macri de inflación es hoy apenas el 50% de la inflación que ya tenemos en este nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández. Y seguramente esta inflación va a seguir aumentando. Fíjense que el INDEC, que se venía comportando muy bien hasta el momento, cosa que lo mejoró el gobierno de Macri, porque recordemos lo que fue en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, y Moreno atendiendo el INDEC. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esas mentiras de Aníbal Fernández vinculados? Tenemos 5% de pobreza, igual que Alemania. Bueno, ese tipo de manejos, Macri mejoró el INDEC, luego lo mejoró y lo mantuvo durante todo su gobierno. Este gobierno, hay que decir, no empeoró nuevamente el INDEC, pero el INDEC, dada la situación del gobierno, ya comienza a dar algunos indicios de comenzar a dibujar ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan del censo? ¿En qué quedó el censo? ¿Dónde están los resultados del censo? ¿Se acuerdan que tardaron en entregar los resultados? ¿Se acuerdan que Labaña salió un día a decir que se perdieron los datos del censo? ¿Se acuerdan que después volvió sobre sus pasos y dijo, vamos a tener y a poder mostrar ciertos resultados del censo? ¿En qué quedamos? ¿Esto es un país en serio? ¿O es un país en serio, Argentina, un país en serio, es o sigue siendo simplemente un eslogan? Estamos en el peor de los mundos, en la decadencia más agobiante de la historia, al menos desde que volvió la democracia. Está claro que este gobierno no solo terminó siendo el máximo de los fracasos, sino que yo en mi diagnóstico de aquel 2019 me quedé corto, lo cual me entristece muchísimo, porque en algún reportaje dije, en algún momento, hasta en la propia agencia Nova, creo que me hicieron un reportaje sobre mi carrera, había dicho que yo tenía algún grado de esperanza en Alberto Fernández, de que ponga un grado de racionalidad al núcleo duro del kirchnerismo. Sin embargo, no solamente que no pudo, sino que demostró que no estaba para ser presidente, y las disputas que tiene con la propia Cristina Fernández de Kirchner y todo el kirchnerismo, lo sigue pagando también el mismo votante que los vota siempre. Aunque está claro que cada vez los votan menos. También alguna vez, como uno se ha dedicado a decir la verdad, y nada más que la verdad, porque uno practica el periodismo puro, obsesionado con la verdad, no lo que hacen otros colegas que obviamente hacen un periodismo militante o pseudo periodismo, y eso es otra cosa. Pero todo el mundo ya lo juna, como dicen en el nordeste argentino, quién es quién en esta vida terrenal. Yo lo que digo es, nunca pude mentirte, por eso a vos que lo votaste siempre a este tipo de gobiernos, te digo que vos también sos responsable y culpable de lo que está pasando en la Argentina, así seas rico o pobre. Pero del otro lado, tenemos a una oposición que no da siempre las muestras de garantías necesarias
como dicta y pide hoy la realidad de todos los argentinos sedientos de verdad. Hemos visto disputas internas también en Juntos por el Cambio, o en lo que hoy se denomina Juntos por el Cambio hasta el momento, puede cambiar el nombre, donde esas disputas de mezquindades hacen tanto daño y confunden también a su propio votante. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿son los representantes del verdadero cambio? Hace poquito nomás uno se enteró de situaciones hasta en Salta, por ejemplo, donde este fin de semana no, sino el próximo, hay elecciones. Donde finalmente el PRO, parte de Juntos por el Cambio, se presenta solo. Otra parte de lo que tenía que ver con Juntos por el Cambio está vinculante al oficialismo, a Gustavo Sáenz, el actual gobernador. Siendo que todo el Juntos por el Cambio, todos los partidos que lo conforman, PRO, radicalismo, lo que fuere, partidos chicos locales de la propia Salta, tendrían que haber ido al Frente Avancemos, como pasó en otras provincias ya. Y sin embargo, las mezquindades de siempre hizo que el PRO quede aparte. Yo diría sin posibilidades en Salta. Las posibilidades siempre la tiene el oficialismo, un Gustavo Sanz, pero, ojo, que puede haber una sorpresa porque viene muy, pero muy bien el Frente Avancemos sin esa pata, inclusive del PRO y de Juntos por el Cambio. Inclusive, insisto, así todos, Avancemos puede ser una sorpresa, no para este domingo, sino para el domingo 14. Y después tenemos las mezquindades de un Horacio Rodríguez Larreta versus Patricia Bullrich, que tampoco le hacen bien. No le hacen bien. No le hacen bien a Juntos por el Cambio mismo. Después tenemos del otro lado un Javier Milei que viene de una manera, como outsider de la política, donde dice que la casta es la otra, pero resulta que después vemos que él también conforma situaciones de casta. Ha trabajado siempre para empresarios que son empresarios de casta, como asesor económico. Y lo sigue haciendo. También decía, no, que la pandemia, que la vacuna, resulta que después también se vacunó, supuestamente para viajar y poder dar sus conferencias internacionales. A ver, ¿qué digo? Después lo vimos también en ejercicios en el propio Congreso de la Nación, donde llamativamente a veces una ley que quería sacar el kirchnerismo, él debía estar presente y sin embargo pegaba el faltazo. Digo, ¿hasta cuándo Javier Milei va a poder engañar a sus votantes diciendo que él no es la casta, cuando en realidad él también trabaja con la casta desde hace mucho tiempo? Y guarda con la palabra dolarización. Porque realmente la Argentina no tiene condiciones para dolarizar. Si bien me causa mucha gracia que haya sido presentado en La Plata los comentarios de Cristina Fernández de Kirchner como una masterclass, realmente hay que tener poca preparación e inteligencia para pensar que esas filminas y lo que decía Cristina es una masterclass. Lo que sí hizo, obviamente, fue hablar del tema. Ahora te pregunto a vos, si tan inteligente políticamente hablando es Cristina, ¿cómo es que estuvo en esa presentación hablando 1 hora de Javier Milei y de Domingo Cavallo? Quiere decir que Cristina Fernández de Kirchner y todo el kirchnerismo están bien preocupados con lo que viene creciendo Javier Milei. ¿Se entiende? Se creen tan vivos que finalmente dejan siempre la huella cuando creen que no quedó nada, ningún indicio para que los puedan descubrir. 1 hora de discurso hablando de lo que propone Javier Milei. Tendría que haber sido apenas 5 minutos. Estamos ante un clic impresionante porque no sé si los argentinos toman conciencia que este año es a todo o nada. ¿Para qué lado va a terminar yendo finalmente la Argentina? Está todo probado. Cada gobierno que viene en la República Argentina, a nivel nacional al menos, cada gobierno que se suscita es peor que el anterior.
Así está marcada esta decadencia de casi un siglo en la República Argentina, donde cuando palpás de cómo funcionan los líderes políticos argentinos, sea de la ideología del color político que fuere, te das cuenta que muchas veces tienen como estrategia la traición. Y están hasta convencidos de que el que primero traiciona es el que gana. Estamos ante personajes bajo el paraguas de la politiquería y de la política criolla nacional, la que tanto daño ha hecho a la Argentina, la que no termina con la corrupción, sino que vive y se retroalimenta de la corrupción. La gran pobreza que hay hoy, mucho más que en la época de Macri, la gran indigencia que hay hoy, mucho más que en la época de Macri. No veo a ese muchacho de bigotito coloradito que se hacía el que ayudaba a los pobres, y con Donofrio en aquel momento presidente abrieron la cancha de River para que los pobres que tomaban frío en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que vienen de todo el país, vayan y tengan una frazada de comida y algo caliente que tomar. No lo veo por ningún lado. Si ustedes saben del paradero, ya que la radio y servicios, por favor avisen a la producción de este programa para saber dónde está. Hoy que estamos con el máximo nivel de pobreza e indigencia de la historia, lo único que hizo los índices de este gobierno es reivindicar a Mauricio Macri y a su gobierno. No porque fuera bueno, sino porque cómo será de malo este gobierno de Cristina y Alberto, que en el tiempo y en la distancia, hasta el de Macri, pareciera que no fue o que no haya sido tan malo. Así están las cosas, ¿eh? Y uno tiene que tener en claro que no se va a votar por votar este año. La Argentina se juega demasiado un pleno para ver si tiene algún tipo de futuro o si directamente ya lo perdió por completo. Hacemos nuestra primera pausa, ponemos un poquito de música y ya vamos con nuestro primer invitado. Así que espero que me estés escuchando bien, Victoria. Gracias, Victoria Lamas, un gusto realmente que esté justamente en la operación técnica de Ni Más Ni Menos. Así que preparamos cortamos un poquito y preparamos nuestro primer invitado, ¿sí? Un poquito de música y vamos que venimos. Si apenas te vi,